Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo van esas partidas de Apex? ¿Cómo van esas ranked? ¿Cómo van esas tilteadas y tratadas a compañeros y randoms? Díganme cómo va. Bueno, bienvenidos a un nuevo video del canal de Apex Legends Mobile. Ayer me pegaron una santa violada, y de santa violada estoy hablando de que el hijo de su madre de Ifer, que estaba subiendo a Diamante 4, agarró a mi squad y le hizo así. Repasada la que le pegó. Pero bueno, en fin, cositas de la vida que juegan rankeds. Hoy venimos con algo muy importante. Y lo más importante, como siempre, es dejar tu poderoso like, comentar qué tal te parece este pedazo de video y decirme de dónde nos ves, claro que sí, si es importante. Y un saludo para todos y un besazo. Vamos a darle, que aquí asustan como siempre. Así que empezamos con ese video. Y mejores armas de rankeds completamente, claro que sí. Bueno, primero que nada, Mega Destro, ¿cómo sabes cuáles son las mejores armas de Ranked? Si es un Battle Royale. Sí, es un Battle Royale, sí, ya lo sabemos. Tranquilamente es un Battle Royale, pero tenemos una cantidad de armas muy buenas. Todas las armas son buenas en este juego. Sí, depende completamente de tu aim, no completamente del arma que estés utilizando. Porque crean, aquí lo que más importa es cómo apuntas, cómo disparas y en qué parte del cuerpo haces más daño. Sí, pecho, lo que sea, tal cual, o algo por el estilo. En fin, vamos con lo primero. Hablamos sobre el sistema de pistola. Si bien el sistema de pistola a mí me encanta, yo prefiero una o dos, en teoría. Además de la P2020, que pues si la encontrás por encontrarla, pues la puedes utilizar. La R45, que es automática, tener presionado y le dan en la madre. O la Wingman, la que desinstala el juego con headshots y tiene el rompecráneos. No estoy hablando fuera de lo común. Y es que la R45 es una muy buena, o sea, una muy buena arma, una muy buena pistola, no estoy de broma. Es un arma que si vos lo utilizas muy bien, haces un full control y tal cual puedes deletearlo sin problema. Es más, con los accesorios correspondientes, el arma puede ser un tremendo plastoide inigualable, o sea, literal. Te puede hacer la deleteada y media, pero no importa, no hay solo ese tipo de arma. Que ya de por sí el arma viene con 22 balas, que incluso si las pegas todas y si tiras a cabeza, pues se enfoca completamente a ello, que está bien. Pero no solo eso, tenemos la Wingman, la salvadora, la dios de dioses. Algo que a mí me encanta, a mi gusto. Una arma que te hace 45 de daño al pecho y que a cabeza te rompe la vida. Y que estamos hablando que de 3 disparos a la cabeza te mata. No estoy de broma. Estas armas te matan así, loco. ¿Por qué? Porque pese a que hay mucho escudo, incluso saben deletear demasiado, que es lo importante, como la Wingman. Y pues no puede faltar algo que es muy importante la Wingman. El rompecráneos. La madre de Dios, aumenta el daño de disparo a la cabeza en armas compatibles. Y la Wingman tiene esto. Así que puede ser muy afectado conforme a ello. Que está perfecto y me sirve. En pistolas no tengo que hablar muchísimo, ya que la Wingman y la R45 son buenísimas. Son de las mejores armas. Si siempre te la encuentras, es recomendable llevarla. Obviamente. Como pick 1, si te la encuentras. En francotiradores no tengo nada que decir. El Triple Take es buenísimo. El DMR Longbow es buenísimo. Pero yo prefiero con ustedes el Sentinel y el Kraber. El Kraber obviamente ya saben que es el típico francotirador que se encuentra en los packs de ayuda. O sea, básicamente los Care Patch que vienen desde el, bueno, podríamos decirlo desde el cielo. Que pues te la puedes encontrar. Sí, es un arma de paquete, pero es buenísima. Te puede hacer insta-kill. Claro, te da headshot y si no das al pecho, pues te hace 145 de daño, que te rompe completamente los escudos y te deja a un toque de vida. Y el Sentinel hace 70 de daño a lo que es a pecho, pero a cabeza creo que si no estoy mal, hace alrededor de entre 90 a 100 dependiendo de que si andas el accesorio, que pues puede filtrar completamente el propio arma, que está perfecto, me alegra muchísimo. Escopetas no tengo nada que decir porque tenemos Peacekeeper, Mozambique, Eva y obviamente la Mastiff. No tengo que decir nada, la Peacekeeper es la mejor, es el arma de Care Patch. Pero la Mozambique, la Eva, son buenísimas porque son armas semiautomáticas. Pero la Mastiff es la que tiene mayor retroceso y a la vez también hace muchísimo más daño. No estoy hablando fuera de broma. Es así, obviamente que sí. Ametralladoras ligeras. A ver, en teoría, la ametralladora All-Star o subfusil All-Star tiene unas balas que pues nunca se recargan, solo es que se sobrecalienta, cosa que pues al día de hoy está súper bien. La Devotion, si andas el turbocargador, que también utiliza la Havoc, o bueno, casi parecido, porque no es el mismo, claro que sí, debo ser completo con eso, bueno sí, utiliza el mismo de la Havoc. La Devotion se hace un arma completamente distinta a lo que estamos acostumbrados. Y la All-Star lo que más necesita es cargador de energía, porque no necesita recarga, solo es para que no se caliente tanto, porque esta arma, si anda el cargador último, revienta. Y no tengo que hablar nada sobre el Spitfire.
La Spitfire, arma de dioses. Un arma que antes estaba en el meta, pero luego la pasaron a armas de Care Package. ¿Por qué? Porque está súper chetada. Tiene 60 balas y deletea como no tenés idea. Solo te la encontrás en paquete de ayuda, pero debo decir de que es muy buena y que vale completamente la pena, claro que sí. Luego tenemos el ámbito de subfusiles. La metralleta R99, el Alternator, la Prowler o incluso el Bolt, de estos 4 ni te digo, todos son buenísimos. Pero tengo que ser sincero, mi favorito es el Alternator. Luego del Alternator me quedaría con la Bolt, y de la Bolt a la R99, y por último la Prowler porque es de ráfaga. No quiere decir que sea malo, solo que es de ráfaga, eso es todo. El rifle de asaltos no tengo que decir nada. Mi top 1 es la R301 y la podemos visualizar acá. La tenemos, este modelo hermoso que te obsequian por recargar, obviamente, oro del sindicato o Apex Coin, como quieran decirle. Pedazo de fusil de asalto que no tiene nada de recoil, con miras por 3 o con miras por 2 o por 1, no tiene nada de recoil. Pedazo de arma, sin duda alguna. Tenemos la Flatline, es pedazo de arma, no tengo ninguna pega con esa arma, es muy buena, demasiado diría yo. Lo único malo que pueda que tenga, mayor retroceso que la carabina, pero si la logras controlar, vas a reventar completamente con la Flatline. La Hemlock, buena arma de ráfagas, la pongo detrás de estas dos porque revienta que te cagas, la verdad, muy buena arma. La verdad es que me encanta, es un arma de ráfaga con munición pesada que pues deletea muy alto, sí, pues tiene la precisión que debe tener. El Havoc, el único problema es que el Havoc tiene sobre recarga porque es un arma de energía. Claro, si encontrás el turbo cargador, esta arma es obviamente un pick a seguir completamente para que la utilices completamente en partidas, claro que sí. Y no puede faltar el Scout. El Scout, el G7 Explorador o el G7 Scout, básicamente es una carabina semiautomática de 2 disparos que pues tiende a deletear, pero no es muy buena, lamentablemente para mi gusto, pero podría ser mejor y puede que la ufeen en una actualización. Ahora me voy a decir, Destro, de todos estos armamentos que has hablado, sé sincero, ¿alguna vez dirías cuál es tu pick? Voy a ser sincero con ustedes. Prefiero andar 2 rifles de asalto antes que francotirador en este juego. Así que te recomiendo andar incluso rifle de asalto o subfusil. El que sea de tu gusto. A mi gusto, si me encuentro la R301, prefiero andar R301 o Flatline. Si encuentro la Flatline, prefiero andar Flatline con Wingman por si acaso. Sí, son los aspectos posibles. Hay muchos combos en este juego, pero siempre te voy a recomendar algo. Si querés ir full tryhard, doble rifle de asalto. Si querés ir un poco más a la segura y tenés mucho aim, te recomiendo andar Wingman como principal o secundaria y por lo menos un fusil o un subfusil para tener un poquito más de velocidad en lo que es actualmente tu armamento. Me vas a decir, ¿esto es un Battle Royale? No, no importa eso, créeme, lo vas a conseguir, sencillamente. Lo otro es lo más importante y hay que ser muy, bueno, veloz con eso y hacer hincapié en esto, que es lo más importante, claro que sí, como siempre. Y es que puedes incluso utilizar el R45 como un arma secundaria para deletear, quitarles el escudo, cambiar a la Wingman, incluso deletearlos tranquilamente. No, no estoy de broma. Se puede tranquilamente, claro que sí. Francotiradores, Kraber, Sentinel. Si te encanta jugar a larga distancia y quieres andar un francotirador, te recomiendo el Triple Take porque entre más los tenga cargado, más daño va a hacer el Triple Take. En cambio el Sentinel no, es como un Locus, solo que versión Apex, las cosas como son. Y claro, aquí ningún francotirador es insta-kill, excepto el Kraber, que sí puede ser insta-kill, ya para que estén entendidos de ello. Ahora, ¿ustedes ya han probado este tipo de combinación? ¿Qué combinación utilizan ustedes para jugar? A mí me gusta utilizar rifle de asalto, subfusil o incluso ir variando un poquito con las armas que les he dicho. Yo les recomiendo como siempre dejar en prioridad R301, luego Flatline o Flatline en R301. En subfusiles poner prioridad sobre la Bolt y casi se me cae el móvil, lo siento. Y también poner obviamente lo que es por arriba, empezar a utilizar la Wingman, porque créanme, la Wingman en buenas manos deletea y hace mucho daño. ¡Wow! ¡Qué pedazo de rima me acaba de salir, cracks! Y bueno, ese ha sido el video de hoy. Si te ha encantado, por favor, deja tu poderoso like, suscripción, que es lo más importante. Y nos veremos en un próximo video. Soy Des32, que la 314 me los acompañe. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el campo de batalla y rankeando en Apexito Legends Mobile. ¡Claro que sí! ¡Adiós! ¡Vamos!